Capítulo 6. Mi historia de vida. Un camino a través de la luz y la oscuridad. Cada ser humano recorre un camino único, y aunque los detalles de tu vida no sean relevantes para el resto del mundo, para ti sí lo son, porque cada momento es profundamente importante para la persona que lo vive. La fuente define perfectamente tu experiencia y te guía hacia el descubrimiento de que eres más que tu cuerpo, eres más que tus circunstancias, y existes incluso más allá del tiempo y del espacio. Los momentos de oscuridad no son castigos, son bendiciones envueltas en incomodidad que te llaman a despertar. Cuando aprendes a reconocer lo que son, puedes vivir de una forma más plena y profunda. Lo que llamamos malo, oscuro o difícil es simplemente un fragmento de una verdad mucho mayor, donde ya eres un ser completo y perfecto. Cuando empiezas a ver esto dentro de ti, sientes como si otra versión de la realidad empezara a aparecer, y dentro de esa realidad, una versión más elevada de ti, una que siempre ha estado ahí, por fin lista para ser vista. Cuando era niño era muy callado, tímido, profundamente inseguro, siempre con miedo a decir lo que pensaba, hacia lo que me decían. No porque yo quisiera ser así, sino porque temía las consecuencias de no hacerlo. Me convertí en el niño bueno, que nunca causaba conflictos y siempre guardaba silencio. En realidad, lo que otros consideraban como un buen comportamiento no era más que miedo. Miedo a que me juzgaran, miedo al rechazo, miedo a que me vieran y se rieran de mí. Una de mis mayores inseguridades era mi nariz. En la escuela, los demás niños se burlaban de ella. Me dijeron nariz tantas veces que se convirtió en mi apodo. ¿Y sabes cuál era la peor parte? Que hasta las niñas que me gustaban se unían a las burlas. Nunca olvidaré el día que alguien tomó un sándwich cubierto de mayonesa y me lo embarró en la cara durante el recreo. Yo no hice más que quedarme parado, aturdido y escuchando su risa. Ni siquiera pude llorar. Me di la media vuelta, humillado, y me alejé de ahí. Ese tipo de violencia emocional deja cicatrices. Mi autoestima ya era bastante frágil, y la escuela solo lo empeoró. Cada mes nos ponían de pie, formados según nuestras calificaciones. Los últimos lugares se quedaban parados durante más tiempo, humillados frente a todos. Con frecuencia, yo me quedaba de pie demasiado tiempo. El primer año de primaria me dejó cicatrices más profundas. Nuestro profesor arrojaba gises, nos golpeaba con una regla e incluso nos daba puñetazos en la espalda con su anillo de metal. Yo tenía 6 años. Ahora que soy padre, me pregunto cómo logré sobrevivir a todo eso. Y me pregunto si intentar evitar que mis hijos sufran cualquier dolor será algo bueno o algo malo para él. Mi intención siempre es guiarlo de la manera más saludable posible. Siempre he buscado respuestas. Incluso en aquel entonces me cuestionaba constantemente, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué es la felicidad? ¿Y por qué siento que está tan lejos? Creí que el éxito lo solucionaría, que el dinero, el reconocimiento o el estilo de vida adecuado me darían paz. Pero no fue así. A los 15 años me puse una pistola en la cabeza. No para jalar el gatillo, sino para intentar sentir algo. Control, posibilidad, escape. Esa misma semana le dije a mi familia que yo no quería vivir. Fue un punto de quiebre y un punto de inflexión. Empecé a escribir, leer y explorar. Y en el 2001 me uní a una empresa de marketing en redes. No estaba en búsqueda de dinero, sino de significado. Esa empresa me dio algo que no sabía que había perdido: comunidad, mentoría y esperanza. Con el paso de los años, leí todos los libros que pude, asistí a seminarios, viajé, hice crecer mi negocio y gané más dinero del que creí que era posible. Pero aún así sentía que algo no estaba bien. Entre más cosas acumulaba, más me daba cuenta que ningún elemento externo podía llenar el vacío que había en mi interior. Entonces me hice una nueva pregunta. Y no era qué tengo que cambiar, sino qué es lo que tengo miedo de ver. El catalizador: sustancias psicodélicas, la muerte del ego y el renacimiento. Y aquí un descargo de responsabilidad muy importante y una advertencia. Esta historia
refleja mi experiencia personal y la comparto únicamente con fines informativos y narrativos. Las sustancias psicodélicas no son legales en todos los países y jurisdicciones y pueden representar graves riesgos físicos y psicológicos. Ninguna parte de esta historia se debe interpretar como consejo médico ni como promoción de uso de sustancias psicodélicas. Y esa pregunta, ¿qué es lo que tengo miedo de ver?, me llevó a una respuesta inesperada: las sustancias psicodélicas. Uno de mis amigos de la infancia, llamado Marco, quien abrió esa puerta para mí. Me platicó sobre la ayahuasca, los hongos, psilocíbicos y algo que nunca había escuchado antes, el 5-MeO-DMT, que es el veneno del bufo alvarius, el sapo del desierto de Sonora. Al principio me resistí. ¿Sustancias psicodélicas? Yo no era ese tipo de persona. Había pasado toda mi vida haciendo las cosas bien. No me gustaba el alcohol o irme de fiesta y no buscaba los excesos sin sentido. Era una persona disciplinada, espiritual, pero también estaba atascado. Aún así, la curiosidad siempre ha sido mi brújula, y algo de lo que él dijo plantó una semilla en mí. Empecé a investigar, leer, escuchar. Estudié las experiencias de otras personas que afirmaban haber sido tocados por lo divino, haber visto a Dios o haberse disuelto en el todo. Finalmente, dije que sí. Programamos la ceremonia y ese día cambió mi vida. Quiero que quede muy claro, las sustancias psicodélicas no son para cualquiera, no son una solución mágica y definitivamente no son cosa de juego. Son sustancias poderosas, sagradas y potencialmente peligrosas cuando la intención y el entorno no son los adecuados. Pero en el entorno correcto pueden servir como portales. En cuanto inhalé el vapor del sapo, todo desapareció. Ya no había yo, no había nombre, no había historia, no había dolor, solo presencia. Y en ese espacio inmenso, infinito y silencioso, recordé algo que siempre había sabido, pero que en algún momento olvidé. Soy amor, no amado, no amoroso. Yo soy amor. No era un concepto, no era algo poético, era la verdad, inamovible, innegable. Me disolví en Dios, en la fuente, en el todo. Y luego regresé. No era el mismo. Lloré, reí, temblé de asombro. Miré a Marco y le dije, todo esto es un juego. Porque esta verdad, esta conexión, este recuerdo no es algo que se aprende. No está oculto detrás de muchos años de sufrimientos o de un dogma religioso. Esa conexión siempre está aquí, siempre está esperando. No es algo que encuentras, es algo que descubres. Ese fue el momento en el que comenzó mi verdadero recorrido. No el evento espiritual, sino la materialización auténtica de lo que vi. Pero lo difícil no es ver, lo difícil es vivirlo. Integración, vivir lo que aprendes. Después de mi experiencia con el sapo, todo se sentía diferente, pero la vida no se detuvo a esperar a que me integrara. Los correos electrónicos seguían llegando, los clientes seguían llamando, mi hijo aún tenía que comer. El reto ya no era encontrar la verdad, era mantenerla presente. Todos hemos vivido momentos de despertar, breves destellos de la verdad que nos dicen que somos amor. Estos suelen presentarse cuando estamos con nuestra familia, nuestros amigos o nuestros seres queridos. El reto no es sentir ese amor, pues es nuestra esencia, sino vivirlo. La verdadera tarea es integrar esa conciencia en el ritmo de nuestra vida cotidiana. Aprendí que la integración es donde la mayoría de las personas se pierden. Creen que el despertar es la cumbre, pero solo es el principio. Tuve que reestructurar mi vida en torno a la quietud. Empecé a levantarme temprano, no para apresurarme, sino para sentarme a apreciar el momento, para respirar, para ser. Escribí obsesivamente en mi diario, no solo para registrar lo que sucedía, sino para recordarme. Esto es real.
Lo que viviste es real, no lo olvides. Y poco a poco empecé a cambiar la manera en la que vivía. Dejé de actuar y empecé a practicar la presencia. Me alejé de relaciones que alimentaban la máscara. Perdoné a mi pasado, no intelectualmente, sino visceralmente. Dejé de intentar arreglarlo todo y empecé a confiar. Uno de los cambios más importantes se manifestó en mi relación con mi hijo. Él se convirtió en mi maestro. Cada crisis emocional, cada abrazo, cada pregunta sobre las estrellas o sobre cómo funciona el mundo era un portal al momento presente. Él no necesitaba que yo fuera perfecto, necesitaba que estuviera con él. Conforme me fui suavizando, también se suavizó mi relación conmigo mismo. Dejé de perseguir la idea de ser valioso. Dejé de evitar sentir. Empecé a honrar el progreso silencioso e invisible. El tipo de progreso que no se publica en redes sociales. El objetivo de la integración no es replicar la dicha del despertar, es personificar las lecciones en la vida real. Es limpiar la cocina con conciencia. Es hablarle suavemente a tu crítico interior. Es mantenerte abierto cuando tu ego quiere cerrarse. Es recordar que tú eres la fuente, incluso en los días que lo olvidas, especialmente entonces. El punto de inflexión. Mientras escribo esto, el 8 de abril de 2023, a mis 44 años, estoy saliendo de una temporada en la que me sentí profundamente atascado, aunque nunca había trabajado tan intensamente. Adaptamos nuestro negocio durante la pandemia. Trabajé implacablemente en mí mismo, medité, hice ejercicio, leí y mejoré mis relaciones. Y sin embargo, algo me faltaba. A pesar de que los demás me veían como alguien exitoso, un día le dije a un amigo en privado: siento que estoy fallando miserablemente. Y en ese momento, esa confesión fue un gran avance. Me liberó para pedir ayuda y cuestionarlo todo. ¿Por qué es tan importante el crecimiento?, me cuestionaba. ¿Por qué llevo 2 décadas persiguiéndolo? Por primera vez en mi vida, la idea de la evolución personal dejó de tener sentido. ¿Qué importa en qué nivel de conciencia estoy? Si realmente fluyo con la fuente, si estoy conectado con el infinito, ¿el crecimiento realmente es importante? Un nuevo entendimiento. La luz no crece, simplemente es. El crecimiento implica moverse entre 2 puntos en el espacio-tiempo, pero la luz que experimenté en ese momento va más allá del tiempo y del espacio. Simplemente crea. Entonces, ¿cuál es el objetivo de medir infinitamente nuestro crecimiento, rastrear nuestra evolución u obsesionarnos con el progreso espiritual? No necesitamos un mapa para llegar a un lugar que ya está dentro de nosotros. Cuando vivimos en la luz, incluso el caos, el dolor y el conflicto se convierten en parte del flujo creativo. Dejamos de resistirnos y empezamos a recibir cada experiencia como algo sagrado. La ilusión de la bondad. La humanidad está obsesionada con ser buena. Suponemos que una conciencia más elevada implica que no existe la ira, los errores o el caos. Hacemos un gran esfuerzo por ser personas amables, espirituales y despiertas. Pero si somos honestos, nadie alcanza esos estándares imposibles. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el mundo sigue sumido en el caos? Porque al negar las partes más oscuras de nosotros mismos, también bloqueamos la fuerza creativa que impulsa la transformación. Al suprimir el dolor, el poder o la pasión, silenciamos la energía misma que podría sanarnos. Este libro existe para desafiar ese equilibrio y restaurar nuestra totalidad. Conclusión. No tienes que perseguir el crecimiento para evolucionar. No tienes que ser bueno para ser valioso. No tienes que evitar la oscuridad para encontrar la luz. Simplemente tienes que estar dispuesto a recordar lo que ya eres.